para también poderlos ver. Gracias. Que activen sus cámaras también para poderlos ver y conocer. Y pues bueno, sean bienvenidos a este evento. Y le cedo la palabra al señor cónsul Roberto Quiñones, cónsul del Ecuador en la ciudad de Atlanta, quien justamente fue uno de los coorganizadores y nos ha auspiciado este evento. Y queremos pues darle que él nos dé la bienvenida a todos los participantes. Bienvenido, señor cónsul, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y a tu equipo. La verdad es que, bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Roberto Quiñones, soy el cónsul del Ecuador en Atlanta. Nosotros a lo largo, digamos, de lo que va del año hemos hecho una serie de conferencias, de videoconferencias, en favor de nuestra comunidad ecuatoriana sobre diversos aspectos, temas legales. Vamos a hacer también temas que tienen que ver con temas psicológicos. Ahora vamos a ver un tema que es muy, muy importante, yo creo que para toda la población migrante, que es otra de las aristas. En esta ocasión vamos a ver, le hemos denominado el ABC de cómo exportar, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los momentos, digamos, también importantes para nuestra comunidad, porque van a tener la oportunidad de conocer un poco más cómo es el proceso para poder exportar hacia los Estados Unidos. De tal manera que eso podría contribuir a emprendimientos, lo cual es muy importante. De tal manera que yo quiero agradecer muy sentidamente a Manuel Echeverría y su equipo. Manuel es fundador y CEO de Trade and Business Partners. Tiene 25 años de experiencia en promoción comercial internacional, desarrollo de proyectos de exportación. Tiene también una experiencia de más de 10 años en el mercado de Estados Unidos. Su empresa, como repito, Trade and Business, es una consultora y facilitadora también de negocios internacionales. Su sede la tiene en Miami y tiene operaciones principales en mercados a nivel internacional, pero especialmente en Latinoamérica y Norteamérica. Entonces, con esta breve introducción y agradeciendo también la presencia de todos quienes se han podido conectar esta mañana, le vuelvo a dar la palabra a Manuel para que comience con esta videoconferencia y renovando mi muy profundo agradecimiento. Gracias, Manuel, y a tu equipo. Muchas gracias, señor cónsul. Gracias a usted, señor cónsul, y señor Roberto, el cónsul Roberto Quiñones, a Vanessa Montenegro del Consulado de Ecuador en Atlanta y a todo el equipo. Darles la bienvenida también a todos los participantes que nos están acompañando esta mañana. Algunas personas se irán incorporando, pues me imagino, en el transcurso de la conferencia. Bueno, primero que nada, recalcar por qué estamos acá, ¿no? Yo creo que estamos en una realidad o en una situación actual, año 2025, ya han pasado 5 años de la pandemia y hay una realidad que el comercio con Estados Unidos sigue siendo un mercado de los más importantes. Actualmente es el más importante. Nuevamente Estados Unidos ha vuelto a ser el principal socio comercial. Digo ha vuelto porque siempre lo ha sido, pero ha habido 2 o 3 años que por cifras China tomaba una pequeña delantera de realmente menos de un 2 3%, pero que realmente se veía influenciado por productos como el camarón. Realmente, si quitamos el camarón, realmente Estados Unidos siempre ha sido el principal socio comercial de Estados Unidos por la diversidad de productos, por la importancia o la diversificación de actores que exportan hacia este mercado y también por volumen. Entonces, nuevamente Estados Unidos vuelve a ser el principal socio comercial eh, en estos meses o en este último año. Estamos viviendo una situación coyuntural particular. Ustedes saben, desde hace 3 meses aquí en Estados Unidos hay este tema de los nuevos aranceles o esta nueva política arancelaria que tiene Estados Unidos, no solo con Ecuador, que la tiene con el mundo. Pero bueno, eso es algo que lo vamos a ir revisando y lo vamos a ir conversando. Así que las bienvenidas nuevamente, gracias al consulado nuevamente por apoyarnos en todo este evento y esperamos seguir trabajando con ustedes. Voy a hacer una presentación, yo estimo que serán unos 40 a 45 minutos y los invito a que se queden hasta el final porque es donde viene la parte de las preguntas, donde probablemente
hay un mayor contenido que ustedes van a sacarle provecho o tienen algunas preguntas. Así que voy a compartir pantalla, denme solo un segundo y vamos a empezar a revisar esto. Perdón un momento. ¿Me confirman si está viendo ahora? No, no, todavía no. Ahorita deberían poder ver. Listo, ahora sí están viendo, ¿correcto? Sí. Bueno, primero que nada, esta conferencia le hemos llamado el ABC en cómo exportar hacia Estados Unidos porque queremos tocar los aspectos básicos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que todo empresario o todo emprendedor que desea hacer negocios con Estados Unidos tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si aquí hay empresarios que ya exportan, que ya han tenido la oportunidad de hacer negocios o han dejado de hacer negocios con Estados Unidos, igual yo creo que van a tener contenido que les va a ayudar, que probablemente va a estar un poco más actualizado en base a la realidad actual. Y quiero aquí ser muy claro en algo. Muchos mercados cambiaron a raíz de la pandemia. Estados Unidos es uno de esos. No podemos decir la misma foto que se tomó antes del 2020 a una foto tomada actualmente posterior a la pandemia, ha cambiado muchísimas cosas, como los hábitos de consumo, la demografía. Entonces hay que tener un poco la información actualizada. Los invito, por favor, a quienes están conectados, que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí está nuestro código QR de nuestra página de Instagram, porque así ustedes se van a enterar de actividades, programas o servicios que nosotros estamos desarrollando que seguramente pueden ser de utilidad para ustedes o alguna empresa que ustedes conozcan, algún familiar, y estamos a las órdenes de poder apoyar. Entonces, vamos a arrancar. Primero que nada, hay que tener el contexto de qué estamos hablando. ¿Por qué Estados Unidos es tan importante? Y hay que tener claro que Estados Unidos es el socio comercial histórico para los países de Latinoamérica, no solo para Ecuador, para los países de Latinoamérica y principalmente para productos alimenticios. Hablo de productos agroindustriales, productos perecibles como frutas, productos del mar. ¿No? Realmente Estados Unidos se abastece en gran parte de Sudamérica para todo lo que es la parte de alimentación. Es un mercado de más de 350 millones de consumidores, ¿no? Es decir, es un mercado con un volumen o un número de habitantes bastante alto. No es de los más grandes del mundo, perdón, o sea, no, Estados Unidos no es el mercado más grande del mundo, más grande es China, más grande es India, pero sin embargo, para el tamaño de mercado, que es de 350 millones de consumidores, y para la economía que tiene Estados Unidos, lo hace el mercado más interesante, principalmente para el consumo de alimentos. ¿Por qué? Por el tamaño de mercado y por el poder adquisitivo de la población en este país. Es muy importante entender que desde Latinoamérica prevalece el ingreso de productos por los puertos del sudeste de este país. Por ejemplo, aquí en el sur de Florida está el puerto de Miami y el puerto de Everglades, muy importante. Si vamos subiendo por la costa este, en el estado de Georgia, es muy importante lo que entra, por ejemplo, por el puerto de Savannah, ¿ok? Y hay otros puertos que se van desarrollando a lo largo de la costa este. Esto es muy importante entenderlo, porque Estados Unidos es un mercado tan grande que uno no puede tener una estrategia de decir, ingreso un contenedor por Florida y lo voy a vender a California. No tiene sentido, o vender por Miami y vender ese contenedor todo en Nueva York. Es un mercado tan grande que uno debe saber por dónde ingresa dependiendo de dónde está el consumidor, porque las distancias son tan grandes que un transporte interno nos puede sacar toda la competitividad a nuestro producto. Y también es importante entender que a raíz del COVID, de toda la situación que generó el COVID ya hace un poco más de 5 años, hubo un desplazamiento muy importante de habitantes. Lo digo por experiencia. Yo vivo en Miami, en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, en el sudeste. Mucha gente de Miami se ha movido hacia otras regiones de la Florida. Mucha gente de la Florida se ha ido hacia Georgia o las Carolinas. Mucha gente de Chicago, de Nueva York, de New Jersey, se han mudado a los estados del sur por distintos temas, económico, clima, y en parte porque gracias a la tecnología, que ahora la gente puede trabajar remotamente. Miren, por ejemplo, estamos haciendo una capacitación donde tenemos
al señor cónsul conectado desde Atlanta, yo desde Miami y empresarios conectados de diversas ciudades de Ecuador. Eso fue en parte gran herencia que nos dejó la pandemia, de que si bien es cierto, antes teníamos herramientas tecnológicas como el Skype, acuérdense que el Skype se usaba muchísimo antes, pero ahora es mucho más común atender este tipo de eventos y asimismo la gente puede trabajar remotamente. Eso ha hecho que mucha gente que no vivía en el sudeste de Estados Unidos, llámese Florida, Georgia, las Carolinas, ahora vivan acá y que son personas que originalmente eran de Nueva York, New Jersey, Illinois o los estados del norte. Entonces, ha cambiado muchísimo cómo está la conformación del consumidor en Estados Unidos. Ya no podemos hablar que solamente el consumidor de alto poder adquisitivo está en California o está en Nueva York. No, ahora se ha movido a diversas regiones de Estados Unidos y de seguro está en Miami, está en Atlanta, en ciertos nichos de mercados que justamente eso es lo que vamos a tener que identificar. Este mapa siempre me gusta y disculpen si alguien ya ha estado en nuestras capacitaciones, van a decir, siempre pongo esta imagen. Es que esto es muy importante entenderlo. Estados Unidos es tan grande y cada estado es tan grande o tiene una particularidad que solamente, por ejemplo, el estado de Florida, la economía es similar a lo que es Indonesia. O solamente donde está el consulado, por ejemplo, en Atlanta, eso es el estado de Georgia. Solamente el estado de Georgia, su economía es similar a un país como Turquía. O más aún, un estado como Nueva York, la economía es similar, por ejemplo, a Canadá. Entonces, cada estado tiene una particularidad económica y tiene una realidad totalmente diferente. Por eso no podemos tratar el país como una sola realidad. Eso es muy importante. Decir, voy a vender a Estados Unidos y no tener segmentado el cliente o las características de ese cliente, es como que uno diga, quiero vender a Europa y no especificar si es Italia, España, Francia o Alemania. Así de importante también es tener aquí segmentado. Continuando, bueno, un poco la evolución de las exportaciones del Ecuador hacia Estados Unidos, justamente recalcando, miren en el año de pandemia, como posterior a la pandemia, que fue en el año 2020, el Ecuador exportaba 3.188 millones de dólares, el primer año de pandemia, y como el 2024 hemos terminado con 5.042 millones de dólares. Hemos tenido un crecimiento post pandemia de aproximadamente un 15% de tasa de crecimiento promedio anual en estos 5 años. Para un mercado maduro como Estados Unidos, es un crecimiento muy importante, ¿ok? Y esto quiere decir que este mercado está creciendo, que cada vez hay más oportunidades para productos de Ecuador, pero que todavía hay oportunidad para seguir creciendo. ¿Qué vendemos a Estados Unidos? Aquí quiero que también sea muy claro. Actualmente, y realmente si nosotros hacemos esa segregación de lo que vendemos a Estados Unidos, más del 75% de lo que vendemos a este país es alimentos. Nosotros somos, y no solo Ecuador, los países de Latinoamérica, somos un proveedor natural del sector alimenticio para Estados Unidos. Ahí es donde está oportunidad, ya sea en productos frescos, productos procesados, productos del mar, etcétera. No quiere decir que no hay otros sectores. También está flores. Flores no es un sector alimenticio, pero sí es un producto agrícola. Aquí se ve otro sector como el oro, por ejemplo, la minería, y sí hay otros sectores que tienen por ahí un peso menor de un 2-3%, como la madera, muebles, algo, por ejemplo, de industria plástica, pero lo fuerte es la parte agroindustrial y la parte alimenticia. Ahora, vamos a hablar un poco, y esto es un tema un poquito eh, que ha generado incertidumbre, esa es la palabra. El pasado 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política arancelaria basada en el concepto de reciprocidad. Esa fue la nueva política de Estados Unidos que aplicó ya, ahora estamos prácticamente a casi 4 meses o 3 meses desde que se aplicó esta política. Esto cambió las reglas del juego en normativa arancelaria, porque el presidente Trump básicamente impuso una nueva política y dijo, a partir de ahora, todos los países que quieren vender a Estados Unidos tienen un arancel del 10%. Incluso, y ojo con lo que voy a decir, y les invito, insisto, a que vayamos a las preguntas al final, incluso países que tienen acuerdos comerciales, países como Colombia, países como Perú,
países como Chile, como Costa Rica, que negociaron acuerdos comerciales en los años 2003, 2004, y que tenían ya más de 20 años exportando a este país sin aranceles por esos acuerdos comerciales, ahora están pagando un 10% de base, porque esa base se le aplicó a todo el mundo. Pero hay otros países, como ciertos países asiáticos y principalmente China, donde las restricciones o los aranceles impuestos son mucho más altos, lo que también podría ser una oportunidad para ciertas industrias ecuatorianas, porque es mucho más conveniente pagar un 10% de arancel que pagar un 40 o 45% de arancel. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta que eso es una realidad. Eso pasó hace ya prácticamente 3 meses y hay que ver qué va a pasar más adelante. Aquí quiero agregar algo muy importante y no sé si el cónsul al final quisiera mencionar algo sobre esto. Tenemos conocimiento que las autoridades de Ecuador, el gobierno de Ecuador, las autoridades de comercio y de producción han estado negociando con Estados Unidos para que Estados Unidos le quite este 10% de arancel al Ecuador. Me parece que se va a anunciar la próxima semana o en los próximos 10 días, se va a anunciar Estados Unidos de cuáles son los países con los cuales se les va a quitar este el 10%. Ojalá fuera fabuloso, fuera la noticia del año que Ecuador salga de ese grupo. No lo sabemos. Eso es algo que finalmente dependerá de la política de Estados Unidos. Pero existe esa posibilidad y me parece que hasta hace pocos días había una delegación aquí en Washington de altas autoridades de Ecuador que estaban finalizando unas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Eso donde se llega a pasar, no lo sabemos, podría ser una gran ventaja para Ecuador, porque yo sé, por ejemplo, que países como Colombia no han tenido ese acercamiento. Quiere decir que Ecuador podría tener, en caso de darse, un mejor acceso al mercado de Estados Unidos que un competidor directo como Colombia, incluso aunque Colombia tenga un tratado de libre comercio vigente. Entonces, miren un poquito cómo esto cambió todas las normas y cómo cambió las reglas del juego realmente. Ahora, vamos entrando un poquito ya a la parte, como dice, vamos a la parte A, ¿no? Del ABC, lo más importante. Vender a Estados Unidos no es complejo. Hay una serie de normativas que hay que cumplir, pero que son totalmente cumplibles o realizables. Yo, en base a mi experiencia, y bueno, he tenido el honor de servir a mi país y trabajar para Ecuador, promoviendo productos ecuatorianos a mercados como Europa, a mercados como Japón, al mercado coreano. Y les digo, esos mercados sí son mucho más complejos. Cumplir una normativa para ingresar al mercado japonés es muchísimo más compleja. Cumplir una normativa para ingresar al mercado europeo es muchísimo más compleja. Estados Unidos no es un mercado difícil. Lo que pasa es que es un mercado que hay que cumplir normativas básicas de seguridad alimentaria y además que una vez que usted ingresa, no tiene asegurado nada, porque usted puede ingresar el producto, pero si no tiene dónde venderse, ahí está la gran dificultad. Realmente el reto en este país es que los productos se ingresen, pero que sobre todo se puedan vender. Eso es lo más importante. Entonces, solamente mencionando cuáles son un poco los requisitos primordiales que hay que cumplir. Para vender a Estados Unidos hay que cumplir los documentos tradicionales de embarque, que es para cualquier otro país, como la factura comercial, el Bill of Lading o el manifiesto de embarque. Estos documentos normales que es para todos los países. Certificado de origen realmente ya no es una necesidad porque ahorita no tenemos un acuerdo comercial, no tenemos unas preferencias arancelarias. En caso de que ese arancel se lo llegue a quitar, el certificado de origen sí va a ser necesario. Para productos frescos, llámese frutas, vegetales o flores, productos que no tengan procesamiento, se requiere un certificado avalado por Agrocalidad, que es quien es la autoridad en Ecuador, que es parte del Ministerio de Agricultura. Esto a su vez ya viene con no es una certificación, pero como una referencia, por así decirlo, o aprobado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Cuando son productos del mar, por ejemplo, se requiere un documento sanitario avalado por la Subsecretaría de Pesca, porque la Subsecretaría de Pesca es quien, digamos que un poco regula este sector. Y obviamente lo que sí se requiere para todos los productos que sean alimenticios
llámese productos frescos, productos procesados, productos congelados o incluso licores, se requiere el registro ante la FDA. Eso es una obligación de cualquier empresa que quiere vender aquí a Estados Unidos, ya sea de Ecuador, de Colombia, de China, de cualquier país. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro. Y también hay que cumplir requerimientos de etiquetado de la FDA. Así como en nuestro país tenemos los requerimientos de etiquetado, acuérdense que en Ecuador hay que cumplir con esta semaforización, ¿no? Tiene que tener el semáforo de que si es alto en grasa, bajo en proteína o en sal, en sodio, me parece que es. Estados Unidos también, todo lo que se vende en este país tiene que tener una normativa de etiquetado que hay que cumplir. Y eso es una obligación. Y finalmente hay licencias de importación, pero las licencias no aplican a todo tipo de productos, sino que, por ejemplo, aplica a tabacos o a licores, básicamente. ¿Qué es el registro de la FDA ante alimentos? Quiero aquí ser muy claro. El registro de FDA es un requisito obligatorio para todos. No, toda empresa extranjera que desea comercializar alimentos en Estados Unidos debe estar registrada. Pero es importante entender que esto no es una certificación. No es como decir estoy certificado orgánico o estoy certificado Rainforest o estoy certificado Global Gap. No. El registro ante la FDA es un requisito de trazabilidad, es un proceso documental que es básicamente para saber el origen y procedencia del producto, de dónde viene. Y para poder realizar este registro, ¿qué es necesario? Que la empresa cumpla ciertos requisitos en cuanto a seguridad alimentaria. Va a depender del tipo de producto. Pero, por ejemplo, si aquí tenemos, y por favor los invito a que interactúen en el chat si pueden comentar qué productos tienen, o si tienen alguna pregunta, está Darlis de nuestro equipo en la ciudad de Guayaquil para que les pueda dar nuestros datos de contacto y posteriormente podamos hacer una reunión por Zoom sin costo alguno. Los requisitos van a depender del tipo de producto. Por ejemplo, si alguien me dice, Manuel, yo estoy vendiendo snacks, estoy procesando snacks de plátano. Ok, para snacks de plátano necesitamos que por lo menos la planta cumpla con una certificación o un proceso de BPM, buenas prácticas de manufactura. Si me dicen, no, yo estoy empacando productos congelados. Ok, para congelados, y más aún si son productos del mar, necesito una certificación HACCP, HACCP. Y así hay requerimientos específicos que van a depender del tipo de producto o de industria en la que estoy trabajando. ¿Ya? Algo muy importante, el registro es por empresa, por instalación y no por producto. Vamos a suponer aquí tenemos alguna empresa que me dice, yo estoy produciendo en la ciudad de Cuenca o en la ciudad de Ambato y estoy produciendo mermelada, salsas y estoy produciendo también miel de abeja. Es un solo registro, pero en ese registro deben estar indicados los 3 productos que desde esa dirección, desde esa planta van a procesar. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, si me dicen no, en Ambato yo tengo una planta de donde saco mermelada y tengo otra planta en Guayaquil de donde saco conservas de jugo o jugos en conserva, eso ya es otro registro porque son 2 direcciones diferentes. Recuérdense que el tema de FDA es un tema de trazabilidad, de dónde proviene el producto. Y finalmente también es importante tener en cuenta que para el registro hay que contar con un agente o un representante aquí en Estados Unidos que va a ser el punto de contacto ante la autoridad de la FDA en caso de alguna anomalía, en caso de alguna consulta. ¿Ok? Es importante también cumplir la normativa de etiquetado, como les dije. Y nosotros nos ponemos a las órdenes, es uno de los servicios que más damos. Nosotros ofrecemos este servicio en cuanto a asesoramiento y que se cumpla la normativa en sus respectivas empresas. En la norma de etiquetado, ¿cuándo es necesario cumplir esta norma de etiquetado? Es muy importante. ¿Cuándo debe cumplir? Cuando van a vender online, en Amazon, en Walmart.com, en estos páginas web o en la página web del fabricante. Hay empresas aquí que pueden tener su propia página web y que hacen e-commerce. Cuando se va a vender en supermercados, en tiendas de conveniencia o tiendas de especialidad, es necesario. Cuando se va a vender en vending machines, en los dispensadores. Y cuando se va a vender en marca blanca, llámese aquí alguien, por aquí lo vi a Jorge Moro, él ha trabajado con nosotros en una empresa de Ecuador que tiene bebidas.
Si él va a vender su bebida con su marca, debe cumplir la revisión del etiquetado. Pero si él le va a vender su bebida con marca del supermercado, normalmente el supermercado va a darle el formato de la etiqueta y le va a decir, mira, yo quiero que tú me fabriques, que tú me hagas maquila, como se dice, pero yo quiero que la etiqueta sea así. Normalmente es el distribuidor el que ya le va a decir, esta es la etiqueta que yo quiero. Cuando no es necesario cumplir esta normativa de etiqueta, pero debe cumplir ciertos parámetros básicos. Cuando es para food service, cuando son para restaurantes, cafeterías. ¿Por qué? Porque no, cuando es restaurantes, cafeterías, porque esto no va a ser para consumo directo de un cliente, no va a estar en una percha, sino que va a ser utilizado como un insumo para un restaurante, para una receta. Y también cuando es un producto o insumo para industria alimenticia. Por ejemplo, alguien quiere vender colorantes o está vendiendo un producto que va a unirse a otros ingredientes para transformar o procesar otro producto, entonces no es necesario cumplir la norma de etiquetado, porque la norma de etiquetado es cuando va a estar expuesto ante el consumidor directamente. Espero haber sido aquí un poco lo más claro aquí posible. Ahora, Estados Unidos, nuevamente, mercado de 350 millones de personas, demasiado amplio. ¿Qué tipo de demanda es la que existe en este país? La demanda que existe en este país va a depender un poco de a qué segmento voy a estar enfocado. Si estoy enfocado en el mercado nostálgico, ¿qué es el mercado nostálgico? El ecuatoriano que vive aquí en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos hay alrededor de 1.300.000, 1.400.000 ecuatorianos aproximadamente, de los cuales más de 1 millón seguramente están en la zona triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, ¿ok? El resto están en ciudades como Atlanta, como Chicago, Miami, Charlotte en Carolina del Norte, hay una comunidad de ecuatorianos muy grande, algo en California. Entonces, ese ecuatoriano que extraña su producto, que extraña una marca, esos son los productos que demanda. Snacks de plátano, yuca, galletas, confitería, conservas de atún y preparados, alimentos congelados como humitas, congelados de verde, bollos, encebollados. Ahora cada vez hay más productos congelados que se venden, pero quien lo demanda es el ecuatoriano. Granos congelados, bebidas de marcas reconocidas en Ecuador como Tony, Wittig, entre otros productos. Pero ¿qué pasa cuando no es el mercado nostálgico, cuando es el mercado anglosajón? O entre comillas, mal dicho, el gringo que le llaman, ¿no? Ya ese es un consumidor que busca un producto ya con otras características. No está buscando una marca reconocida en Ecuador, está buscando un producto con una alta calidad. Y estos quieren snacks con valor agregado, superfoods y alimentos que estén listos para comer, los ready to eat, confitería en base a ingredientes saludables, chocolates con quinoa, chocolates con chía, con amaranto, con estos superfoods que le llaman, bebidas. Todo lo que es seafood, el camarón y pescado, tiene una altísima demanda aquí en Estados Unidos. Frutas exóticas como la pitahaya y el mango. Me sorprendí y las personas del consulado que están aquí, el año pasado visitamos un supermercado en Atlanta y me sorprendí ver la cantidad de fruta ecuatoriana. Nunca había visto en un supermercado de Estados Unidos toda una percha o toda una sección con más de 6 7 frutas de Ecuador. Eso cada vez es muy común aquí en Estados Unidos. Café de especialidad y chocolate orgánico. Eso es lo que demanda ese mercado anglosajón, no necesariamente el latino. Y aquí está un poco, hay que entender dónde se venden los productos y obviamente va a depender dependiendo de cada producto. Si alguien me dice, yo quiero vender banano, quiero vender plátano, quiero vender mango, los supermercados siguen siendo su principal aliado o su principal punto de venta. Si por el contrario me dice, yo quiero vender una fruta exótica como la pitahaya, si bien es cierto, ya se vende muchísimo en supermercados, también se está vendiendo en pequeñas tiendas independientes o cadenas un poquito más de especialidad. Si quiero vender un café gourmet, un café de las Islas Galápagos, un café de Loja, probablemente va a ser muy difícil entrar con un buen precio a un supermercado masivo como un Target o un Walmart. Pero en tiendas especializadas o cafeterías especializadas, sin lugar a duda, se puede vender y se lo puede lograr. Y lo están haciendo, pero no necesariamente lo van a ver en un Walmart. No caigamos en el error. A veces yo he escuchado personas que dicen, en Ecuador no se vende productos, perdón, en Estados Unidos no se venden productos ecuatorianos porque no van en un Walmart.
marcas ecuatorianas. Walmart es un mercado masivo, no representa a todo. Hay productos, principalmente como los de Ecuador, que sus productos se venden en ciertas tiendas o supermercados de un valor más alto o enfocados a un segmento más alto. ¿Por qué? Porque el producto ecuatoriano de por sí está mejor valorado y no es un producto por precio, sino que entra por calidad y gana por calidad. Continuemos. Entonces, es muy importante y aquí está esta parte fundamental. Cuando alguien decide hacer negocios aquí, tiene que tener claro a quién va a vender, a qué tipo de cliente. ¿Va a venderle a importadores o mayoristas? ¿Le quiere vender a tiendas minoristas? ¿Le quiere vender a food service o le quiere vender a e-commerce? Esto es fundamental, porque dependiendo de esto, es la estrategia que debe desarrollar o las herramientas que debe desarrollar. ¿A qué me refiero? Y aquí vamos a un ejemplo. Si yo tengo una gran capacidad de oferta, vamos a decir, yo soy un productor de snacks que tengo una capacidad para producir 10 contenedores al mes de snacks de plátano, de snacks de yuca. Ok, yo estoy probablemente en capacidad de vender FOB o SIF, es decir, puesto en el puerto de origen o venderlo en el puerto de destino, ya sea Nueva York, Miami, Savannah, etc. Pero no todas las empresas tienen esa capacidad. Hay empresas que dicen, no, yo lo que puedo vender es un contenedor cada 2 meses. Entonces, esas empresas hay que tener claro, ¿tengo una gran capacidad de oferta y precios bajos o tengo una oferta limitada, especializada y precios un poco más altos, como un café ecuatoriano? El que tiene gran capacidad de oferta puede vender POP, puede vender SIF, puede enfocarse en buscar importadores. El que tiene gran capacidad de oferta puede ofertar marca blanca, puede venderle a marcas como Goya, El Sembrador, Iberia Foods, todas estas marcas latinas que venden acá. Y puede desarrollar paralelamente su marca propia en canales especializados. Pero si por el contrario, mi empresa no tiene una gran capacidad de oferta, tengo una oferta limitada, especializada y con precios un poco más altos, puedo vender a través de un soft landing. ¿Qué es un soft landing? No se me asusten por el término, no es otra cosa que crear una empresa en Estados Unidos, lo cual es permitido para extranjeros, y que su propia empresa desde Ecuador, Colombia o Perú exporte a su filial en Estados Unidos y usted le vende aquí directamente a pequeños distribuidores. ¿Ok? Eso es muy importante. Y más adelante voy a detallar esto. De esta manera podemos vender a distribuidores, venta local, y además puedo vender a través de e-commerce como plataformas como Amazon.com, Walmart.com, etc. Algo muy importante. He tenido casos de clientes que me han dicho, Manuel, estamos contentos porque ya estamos vendiendo en Walmart. Una cosa es vender en Walmart en la percha del supermercado. Otra cosa es vender en Walmart.com, en la plataforma de comercio electrónico. No digo que no sea importante, pero para vender en Walmart.com hay que cumplir ciertos requisitos, probablemente no tener tanto volumen. Para vender en perchas de Walmart físicas, las condiciones son totalmente diferentes. E incluso me atrevo a decir que a veces ni siquiera son hasta tan convenientes para las empresas que quieren vender. Va a depender de la parte financiera, de su situación, etc. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí vamos llegando hay que tener prácticamente, contestar esta pregunta. ¿Cuál es mi cliente objetivo? ¿A quién le quiero vender? Y he puesto aquí un ejemplo de snacks de plátano. Quiero vender a un mercado nostálgico. Los 1.5 millones de consumidores de Ecuador que viven en Estados Unidos, que están regados por distintas partes de Estados Unidos, pero principalmente en la parte del noreste y en las Carolinas, también en Carolina del Norte hay una parte importante. Ese mercado nostálgico es de 1.5 millones. Otra cosa que me digan el mercado latino, que son 70, 80 millones de consumidores aquí en este país. Son 70, 80 millones de consumidores en este país. Y otra cosa es el mercado anglosajón, que son más de 250 millones de consumidores en este mercado. Ese mercado anglosajón, ese gringo, entre comillas, no está buscando una marca ecuatoriana, está buscando un snack orgánico, está buscando un snack con buenas características, está buscando un snack con un buen empaque. Entonces, tenemos que tener claro a quién le voy a vender. Eso es parte fundamental antes de desarrollar la estrategia. Porque a veces veo muchos errores que las empresas dicen, sí, quiero vender al mercado ecuatoriano y se van a meter a una feria gourmet y en una comunidad donde no hay comunidad latina.
Entonces ahí estás gastando 10, 15 mil dólares que estás desperdiciándola, porque tu producto va enfocado a la comunidad ecuatoriana. Si por el contrario, tu producto va enfocado a una comunidad anglosajona, acabamos de participar ahorita con un grupo de empresas en la Fancy Food de Nueva York, que terminó este día martes, acabamos de regresar, y la Fancy Food de Nueva York, que es una feria muy especializada en productos gourmet, ese sí es para un mercado anglosajón, pero también va al mercado latino. Entonces, pero me atrevo a decir que el anglosajón es el 80 al 85% del consumo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Estados Unidos finalmente es un mercado dominado por marcas blancas, por marcas de retail, al igual que en Europa, al igual que en Ecuador y que en otros países. No es aquí ninguna novedad. Cada vez es muy común que se venda por marcas blancas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que usted no tiene que hacer el marketing, vende a un margen más bajo, pero vende volumen principalmente, ¿no? Entonces, aquí están algunas de las marcas más importantes que hay para el mercado de Estados Unidos de marcas blancas. Aquí voy a dar un ejemplo. No me voy a detallar mucho, pero eh, parece que estuviera con ganas de comer snacks de plátano o chifles. Este producto, miren, por ejemplo, en el 2024 hicimos una búsqueda en una herramienta que se llama el USITC y sale, por ejemplo, que 90 empresas registraron importaciones en el estado de New Jersey. Solo dar un ejemplo. Pero sin embargo, ¿cuántos distribuidores en dicho estado y estados vecinos alrededor de New Jersey, como Nueva York, les puede interesar dicho producto? Más de 500 empresas. Porque aquí viene el tema hay que buscar la estrategia para llegar más eficientemente a mi cliente. Hay muchísimas más tiendas independientes, restaurantes, cafeterías, que están dispuestos a comprar el producto, pero que no quieren importar, no quieren hacer ellos la importación, no les interesa manejar la logística, lo que ellos quieren es que el producto sea entregado en sus bodegas. Y para eso es que es importante estos esquemas. Este es un esquema de exportación tradicional. La empresa exportadora en Ecuador, ya sea en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, hace una oferta a una empresa importadora aquí en Estados Unidos. Llámese que está en Nueva York, está en Miami, en Chicago, en cualquier país, o en Atlanta, en Georgia, en cualquier parte de Georgia. Bajo este esquema tradicional, los márgenes de utilidad se reparten entre 2 a 3 actores. El importador margina no menos de un 10%. Si es importador y distribuidor, le va a marginar un 25, un 30%. Y luego llega al supermercado, que el supermercado también va a marginar no menos de un 35 o incluso hasta un 40%, dependiendo de la categoría del producto y a qué mercado está enfocado. Me refiero a qué mercado es, a qué nicho de mercado está enfocado. Bajo este esquema, el número de clientes es limitado. ¿A qué quiero decir esto? Vamos a suponer yo tengo un chocolate gourmet hecho con 80% de cacao, con uvilla, con todas las certificaciones. Si yo espero a encontrar un importador que me compre un contenedor de mi chocolate, el chocolate tiene que ir con temperatura controlada, quiere decir que debe ser un contenedor de 40 pies. Un contenedor de 40 pies para sacarle el máximo provecho a la logística por unidad, probablemente van a ser 6.000, 7.000 cajas, no lo sé. Y estamos hablando que hay que invertir en un contenedor, o sea, de producción, de no menos de unos 100, 150 mil dólares, 100, 120 mil dólares en producto para enviarle a un cliente. Ese cliente, y aquí es donde cuando uno dice, empieza a pinchar el globo, la realidad, ese cliente no aparece de la noche a la mañana. No es que un cliente va a aparecer y de repente le va a pedir un contenedor de su producto si no conoce la marca, no conoce la calidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vender bajo una estrategia de soft landing. Crear una empresa aquí en Estados Unidos. Usted hace su propia importación. Los extranjeros pueden tener empresas aquí en Estados Unidos sin ni siquiera tener visa en Estados Unidos. Se puede hacer. Y hay figuras. Nosotros les podemos explicar cómo funciona eso. Pero usted importa su propio producto. Lo almacena en un warehouse. Hay gente que dice, no, que yo no voy a montar un warehouse. No tiene que montar un warehouse. Tiene que alquilar el espacio en unas empresas de logística que les alquilan por pallet semana a semana. Y usted tiene ahí el producto y lo que tiene que desarrollar es la parte comercial. ¿A qué distribuidor le va a vender? Pero ya no le va a ofrecer un contenedor, le va a ofrecer un pallet, le va a ofrecer 50 cajas. Pero resulta que en 2 meses usted vendió un contenedor o medio contenedor entre 5 y 6 clientes
que confiaron en su producto, pero que empezaron a hacer compras pequeñas. Y así empieza a crecer y de repente su producto empieza a tener presencia en el mercado, en un supermercado, en una tienda gourmet, etc. Toma más tiempo, es un proceso que es un poquito más lento e incluso más costoso porque hay que asumir la logística, pero les permite tener presencia en el mercado. Eso es importante. Y además les permite vender directamente a través de portales de e-commerce como Amazon, Walmart.com, etc. Finalmente, es importante entender que para hacer negocios con éxito en Estados Unidos necesita apoyarse con socios comerciales, necesita proveedores logísticos, necesita empresas que tengan almacenamiento, que tengan distribución a puntos de venta, gente de aduana, etcétera. Porque hay que entender que este es un país, y se lo he dicho a empresarios con que hemos trabajado, me dice, pero es que yo tengo un buen producto, quiero que me vengan a visitar y me compren un contenedor, le digo, eso no necesariamente va a pasar, uno tiene que venir acá a ofrecerle al cliente. Ese distribuidor que uno le quiere vender un chocolate, un café, probablemente tiene también 5 empresas de Colombia, 10 empresas de Brasil, 3 empresas de Costa Rica que están ofreciendo exactamente lo mismo o están dando ese paso más allá y le están diciendo, yo te vendo el producto nacionalizado puesto en tu bodega. Porque así funciona. Imagínense, ustedes que están aquí en el mercado ecuatoriano y que seguramente venden a lo mejor a tiendas, autoservicios, supermercados, ustedes saben lo difícil que es negociar con una cadena como un Supermaxi, un Micomisariato, pero finalmente el Supermaxi y Micomisariato solo está en Ecuador, o los proveedores son empresas principalmente ecuatorianas, o que están comprando pero producto extranjero, pero para distribuir en Ecuador. Pero imagínense cuando viene usted viene a Estados Unidos, un gerente de compras en un supermercado, él no contesta el celular si usted no lo conoce, porque esa persona lo están llamando 50, 100 personas al día para ofrecerle el mismo producto. Entonces, para vender en Estados Unidos se requiere socios comerciales, se requiere proveedores logísticos, se requiere agente de aduana, fuerza o agente de ventas y por supuesto se requiere cumplir toda la parte de FDA. Voy a ir muy breve, estamos a las órdenes, nosotros estamos con presencia en Miami, Nueva York y Los Ángeles. Nosotros no solo brindamos un servicio, nos convertimos en el socio comercial de ustedes, el que quiere desarrollar este mercado, en 3 regiones diferentes porque son 3 mercados distintos. No es lo mismo lo que se puede vender a Miami, lo que se puede vender a Nueva York o lo que se puede vender a Los Ángeles. Son mercados diferentes. Si usted me pregunta a mí, mercado latino, Miami. Si usted me pregunta a mí, mercado ecuatoriano y mercado anglosajón de alto nivel, Nueva York. Si usted me pregunta, mercado gourmet de Estados Unidos, California. Son distintas realidades, ¿ok? Son distintas realidades. Por supuesto, hay otras regiones como Atlanta, como Washington, como Chicago, que tienen otra realidad y eso es lo que hay que analizarlo previamente. Finalmente, aquí está nuestra categoría de servicios. Les menciono brevemente qué es lo que hacemos. Aquí están las categorías. Estamos en capacidad de hacer estudios de mercado muy personalizados a las empresas en base a la realidad de su producto, asesorías personalizadas o coaching que le llamamos en base a la necesidad que tengan de exportar un producto. Les decimos paso a paso qué es lo que tienen que cumplir. Crear empresas en Estados Unidos, sacarles todos los permisos de la normativa de FDA y, por supuesto, también lo que es la parte de desarrollo comercial de negocio. Los invito, por favor, a que por chat nos comenten qué tipo de productos tienen. Darlis, por favor, usted ponga nuestros datos para que se puedan contactar. Acabamos de hacer una misión empresarial en Nueva York. Acabó de terminar hace un par de días en la principal feria de alimentos procesados. Tenemos un evento del 8 al 10 de septiembre aquí en Miami, que es la feria Food and Beverage. Es una feria muy importante de alimentos procesados, pero es para más el mercado del sudeste, Florida, las Carolinas, Georgia, Texas y muchos compradores del Caribe. Y vamos a tener presencia, vamos a participar con empresas. Bienvenidos al que se quiera sumar. Y también vamos a estar en Los Ángeles en la Feria Global Produce, que es la feria más importante para frutas frescas en Estados Unidos. Esta feria el año pasado fue en la ciudad de Atlanta. Este año la feria se va a dar en la ciudad de Los Ángeles. Así que bueno, tal como les prometí, 45 minutos. Más bien atentos a las preguntas. Muy brevemente, solo algunas conclusiones. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para alimentos de Latinoamérica, incluyendo Ecuador. Debido a los aranceles impuestos por regiones, Latinoamérica podría beneficiarse de un efecto de desviación comercio desde Asia, porque Asia les están imponiendo aranceles más altos, principalmente a China.
Es necesario para hacer negocios aquí en este país adaptar el producto e invertir. Es una necesidad. No pensemos que porque somos rey en Ecuador y nuestro producto se vende, vamos a vender de igual manera acá. No es así. Y finalmente, la empresa interesada en vender el producto a Estados Unidos es aconsejable que haga una prospección de mercado, que analice la competencia y que en base a esta información arme una estrategia comercial para este país. Por eso los invitamos a que participen en nuestras misiones comerciales, particularmente la de septiembre, que es la próxima para alimentos procesados, o la del mes de octubre en Los Ángeles, que es para frutas frescas. Están nuestros datos de contacto nuevamente. Tenemos una oficina en Guayaquil a las órdenes, nuestra página web y el WhatsApp Business. Si ustedes hacen clic allí, los va a enlazar directamente con nuestro WhatsApp Business, donde podremos estar en contacto y coordinar una reunión con ustedes, ya sea Zoom o presencial, para poderlos ayudar. Así que bueno, 45 minutos exactos desde que arrancamos. Más bien quiero dar espacio a las preguntas que ustedes puedan tener, para los cuales voy a dejar de compartir pantalla y poderlos ver a ustedes. Un momento. Y muchas gracias por su atención. Eh, Aquí estamos. No sé, primero que nada, al señor cónsul quisiera preguntarle si usted quisiera agregar algo, usted que vive en Atlanta y ya conoce la realidad. No sé si desde Atlanta también ustedes atienden Carolina del Norte, ¿correcto? Ahí hay una comunidad muy importante en Charlotte particularmente, que hay una comunidad ecuatoriana muy importante. Quisiera también tener algún comentario suyo en cuanto a estos que hemos hablado. Ujú. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Manuel. La verdad es que considero que tu charla ha sido absolutamente importante, completa. Nos has dado a conocer las características, la normativa, los registros, la definición de clientes objetivos, en definitiva, todos los tips esenciales para poder exportar a Estados Unidos. Lo cual, la verdad es que esto evidencia que hay muchísimas oportunidades y eso es bueno, y eso es una buena noticia también frente a, digamos, todos los emprendimientos o los negocios que tienen pensado nuestros compatriotas. Eso es positivo, pese a que también, como has mencionado, y es verdad, hay esta nueva política, ¿no es cierto?, comercial del presidente Trump, que siempre, obviamente, eso afecta a los mercados. Por lo tanto, como bien dices, habrá que esperar. Tú decías, a ver si tengo alguna información sobre esta posibilidad de que el Ecuador sea excluido del 10% de los aranceles. La verdad es que esto es algo que lo están manejando todavía eh, muy en secreto, porque es lógico, el Ministerio de Comercio, conjuntamente con la Cancillería, y en su momento darán a conocer los resultados. De tal manera que en eso yo no podría, digamos, aportar, porque no tengo esa información. Eh, Ahora, en Atlanta, justamente yo quería comentar que también digamos, una feria comercial también importante que va a ser en el mes de octubre. No sé si tú tengas también conocimiento, pero yo te voy a pasar también información sobre esa feria. Hemos mandado oficialmente a través de la Cancillería a ProEcuador también, en donde justamente va a haber la oportunidad de hacer eh, como socios para intercambios comerciales. Unos, claro, ofrecerán productos, otros ofrecerán la parte logística, otros ofrecerán, ¿no es cierto?, la parte esta de ventas comerciales, etcétera. Entonces, yo me comprometo a darte esta información después para ver también si es de interés para ustedes participar, porque veo que vas a participar ya en Los Ángeles, vas a participar tuviste esta participación en Nueva York y vas a tener otra participación también que nos has podido compartir. Entonces, con respecto un poco al mercado de acá, claro, es importante la entrada que hacen los productos a través de Sabana. Y el otro día justamente que estuve en Publix haciendo yo una compra y vi incluso que está entrando, por ejemplo, en productos frescos pescado ecuatoriano, que le identifican, y eso me llamó muchísimo la atención porque antes no habían estas cuestiones, pero cada vez sí están ingresando más productos, lo cual
ecuatorianos al mercado estadounidense, lo cual veo que es bastante positivo y se puede. Y por eso es que, como te digo, y con todos estos tips que nos has dado, creo, y con tu conocimiento, porque tú has tenido conocimiento tanto desde la parte pública cuando has sido parte de ProEcuador, ahora desde la parte privada, con, con la empresa que tú eres el CEO, Trade and Business Partners. Entonces, esa experiencia tuya, tanto en la parte pública como la privada, creo que es esencial y por eso ha sido tan importante esta charla que has dado el día de hoy y creo que va a ser muy beneficiosa para los compatriotas que están interesados, algunos que están vendiendo, otros que piensan hacer sus emprendimientos, otros que están pensando, ¿no es cierto?, en vender algún producto o productos específicos hacia Estados Unidos. Así es que, más bien, nuevamente mi agradecimiento, creo que ha sido absolutamente útil y te agradezco que compartas, porque no todos siempre están dispuestos a compartir tan generosamente los conocimientos y todos los tips estos de mercado que tienen. Así es que también te agradezco por esa generosidad, por compartir con nuestros compatriotas también toda tu experiencia, ya te digo, tanto desde el punto de vista y por tu experiencia pública como privada, lo cual obviamente ha incidido en que tengas esta gran experiencia y obviamente tu conocimiento de primera mano de un mercado con tantas condiciones, pero también con tantas oportunidades como el estadounidense. Muchas gracias, estimado Manuel. Muchas gracias, señor cónsul. Sí, yo creo que aquí en Estados Unidos hay muchas oportunidades y lo que los empresarios tienen que hacer es adaptarse y cumplirlas, ¿no? Básicamente cumplir las normativas. Voy a responder algunas preguntas aquí que nos mencionan, ¿no? Por ejemplo, dice Lisette Cabrera, dice, si quiero exportar una barra de chocolate, ¿debo solicitar en la maquila el registro sanitario y FDA? A ver, aquí hay algo muy importante y Lisette, gracias por tu pregunta. Para exportar a Estados Unidos no es necesario tener registro sanitario. Eso es muy importante entenderlo. Para exportar a Estados Unidos, la parte fundamental es el registro de FDA. Algo curioso, y les voy a mencionar, y no quiere decir que porque no tenga registro sanitario, no quiere decir que de ninguna manera es un producto que no cumple una normativa o todas las exigencias de seguridad alimentaria. Yo conozco empresas que incluso acabo de ver ahora en Nueva York, en la Fancy Food, empresas ecuatorianas, que venden a más de 40, 50 países eh, y no tienen notificación sanitaria. ¿Por qué? Porque la notificación sanitaria es una exigencia para vender en Ecuador, no para vender en el mercado exterior. Me explico. Esta empresa, por ejemplo, no vende, es una empresa de snacks, no vende una sola funda para el mercado ecuatoriano. Alguien me puede decir, ¿y por qué no vende en Ecuador si vende a 40 países? Sencillo, porque su producto es más para un mercado gourmet, tiene un empaque un poco más sofisticado y que dice yo no voy a poder competir con marcas en Ecuador que se están vendiendo en la percha por 60, 70 centavos. Me explico. Entonces, va un poco de la estrategia. Les doy un ejemplo. Pacari, ustedes conocen, el chocolate Pacari es un chocolate muy reconocido a nivel mundial, incluso en Europa principalmente. Pacari empezó a vender en Ecuador recién creo que en el 2011 o 2012. Pero Pacari ya venía exportando como 7, 8 años antes sus barras de chocolate a Europa e incluso ya ganaba premios. Pero después de unos años empezó a vender en el mercado ecuatoriano y tuvo que entonces adaptar su empaque para el mercado de Ecuador, pero son distintas realidades. Las exigencias de Ecuador no son necesariamente las mismas que para el mercado internacional. Y particularmente en este tema, Lisette, para vender a Estados Unidos no se necesita registro sanitario. Lo que sí vas a necesitar es el FDA. Y el FDA, aquí quiero ser muy claro. Me preguntas aquí, Lisette, si es que la planta, la maquila, el FDA, si es que, Lisette, disculpa, te voy a tutear, si tú, Lisette, eres quien va a embarcar el producto a nombre de Lisette Cabrera con tu RUC o con la empresa que tú representas, debes tener un FDA a nombre de tu empresa. ¿Por qué? Porque debe coincidir los documentos de embarque con los documentos de quien hace la exportación del FDA. Además, porque si tú estás exportando, tú estás tomando posesión del producto. Y el tema de FDA, acuérdate, no es un tema de quién fabrica, sino quién tiene custodia del producto. Por eso el FDA tiene que registrarse. El que exporta, el que fabrica, el que distribuye también tiene que tener un registro FDA acá en Estados Unidos. Entonces, es un poquito la normativa de saber por qué manos va pasando el producto y quiénes son esas personas. No sé si eso
un poquito aclara tu duda. Voy a ir a otra pregunta. Alguien nos dice, si deseo exportar pitahaya y café en grano, ¿qué es lo esencial para exportar? Bueno, Darlis veo que ya le ha comentado, pero si es pitahaya en café en grano, necesita certificado fitosanitario y necesita el FDA para Estados Unidos. Aquí no va a necesitar revisión de etiqueta. ¿Por qué? Porque la pitahaya, bueno, la caja de la pitahaya sí debe cumplir una norma de etiquetado básica, pero el café, si es un café en grano, eso va a ser vendido para un tostador acá que lo va a procesar. Entonces allí no debe cumplir con la etiqueta, porque finalmente la responsabilidad de la etiqueta es quien va a procesar el producto y lo va a poner en percha. ¿Ok? Eso es lo primero. Dice, el FDA sigue costando $1,200. Nosotros por hacer el trámite de FDA cobramos $350. Lo que pasa es que si quieren que nosotros seamos su agente o punto de contacto, ya hay cargos adicionales que va a depender del tiempo. Pero el FDA, el costo que nosotros tenemos actualmente es de $350 por el registro, que incluye el DUNS number, obtener el registro. Pero si quieren, obviamente, que también seamos su punto de contacto, hay cargos adicionales por mes o anual. Eso con gusto le podemos actualizar una propuesta. ¿Qué más? Nos preguntan por acá. Mis productos son semi-elaborados de cacao. Debe cumplir normativa FDA, todo. Luis Pérez, ¿se puede exportar huevos? No, no se puede exportar huevos. Justo tuvimos esa pregunta hace un par de meses de un cliente de Colombia, de una de las más grandes industrias de Colombia. Exportar huevos a Estados Unidos, creo que hay solo 3 países calificados por Estados Unidos para poder vender. Uno es Holanda y los otros 2 países son europeos, que ahorita la memoria me está fallando. Pero ninguno de nuestros países puede vender huevos a Estados Unidos. ¿Por qué? Es un tema de normativas, de virus, etcétera, que pueden haber en estas especies como son la parte aviar. Entonces, lamentablemente no hay. Sería muy bueno. Aquí llegó hace unos 3, 4 meses una cubeta de huevos costaba $9. O sea, hubiese sido muy bueno poderla traer de Sudamérica, pero hay limitantes y no se puede. Pasta de maní se podría, totalmente, sin ningún problema. Habría que ver a qué mercado se va a dirigir, es decir, a qué industria la va a vender, pero se puede vender sin ningún problema. Eh, Esa es creo que las principales preguntas. Que cerámica se puede exportar, por supuesto, se puede exportar cerámica sin ningún problema. De hecho, les cuento una anécdota. Ustedes saben que en cerámica hay muchas empresas en el Austro, ¿no? En Cuenca, donde está todo este eje o clúster de empresas de cerámica. Una zona muy bonita, Cuenca, que no visito hace unos 3 años. Eh, a raíz de la pandemia, imagínense lo que pasó a raíz de la pandemia. Por eso digo, toda crisis es una oportunidad. A raíz de la pandemia, de todo el problema que hubo con los fletes, que no podían salir los buques desde Asia, desde China, o se demoraban, había congestión en los puertos. Muchas empresas de Estados Unidos de construcción empezaron a importar cerámica desde Ecuador. ¿Por qué? Porque estaba más cerca. Y decía, prefiero traerla desde Ecuador, que me llega en 25 o 30 días, o hasta en 15 días, ¿ok? Un poco más cara, pero donde no hay un flete que tengo que pagar extremadamente alto desde Asia y donde los puertos en China están congestionados y no hay confirmación de salida o desarpe sino hasta dentro de 60 días. Entonces, hay empresas que aprovecharon eso y empezaron a vender cerámica aquí, cerámica para construcción, ¿no? Y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque hubo esto que le llamaron, aquí a los gringos les gusta utilizar todos los términos, ¿no? Soft landing, nearshoring, etcétera. Empezaron a pasarse de proveerse de Asia a ver más hacia Latinoamérica porque estaba más cerca y porque es mejor calidad. No más barato, pero sí más cerca y de mejor calidad. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Bueno, Luis Pérez comenta lo de los huevos. Lamentablemente no se puede, a Estados Unidos no está permitido desde Ecuador, es una normativa que no se puede. Hay otros productos que lamentablemente todavía no se puede. El aguacate, por ejemplo, ya estamos vendiendo aguacate en la Unión Europea. Falta un pequeño peldaño para que Ecuador pueda vender aguacate a Estados Unidos. Está en la etapa final, está en la etapa final de la implementación de la norma sanitaria. Y finalmente Diana Granda nos dice, ¿podrían reenviar la grabación? Claro que sí, se las vamos a enviar la grabación del webinar y le vamos a enviar un link de YouTube, la subimos a YouTube y van a recibir la presentación también.
Así que bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hemos estado exactamente con preguntas 1 hora desde que arrancamos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Caso contrario, pues más bien para cerrar y de ser así, le daría la palabra también a usted, cónsul, para que dé el cierre de este webinar. Ahí parece que hay un mensajito más. Vamos a ver. No, dicen muchas gracias. Hola Manuel, ¿cómo te va? Sí, hola. ¿Con quién Hola, tengo qué el gusto? gusto. Disculpa. Jorge Moro te Jorge. saluda, Manuel. Un placer saludarte. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Qué ¿Todo gusto. bien? Manuel, mira, hace mucho tiempo atrás tuve la oportunidad de reunirme contigo justamente allá en Estados Unidos y te cuento que me saltó luego una novedad en mi segundo viaje con respecto al tamarindo, ¿ya? Quisiera que me hables un poquito más si este es un producto que puede generar algún problema al exportarlo, porque estando yo en Nueva York me dijeron que sí, ¿no verdad? Pero acá puede ser diferente. ¿Me das alguna ayuda con este tema, por favor? Claro que sí, Jorge. Para entender un poquito, ¿es un jugo o fresco? No, es un jugo, jugo de tamarindo. O sea, hablamos de, tendría que ser un néctar de tamarindo, ¿no? Porque acuérdate, si jugo es un 100% fruta, pues no, pero el tamarindo no te lo puedo hacer. Entonces, es esa la consulta, porque me dijeron que para entrar a los Estados Unidos con estos productos es bastante medio complicado con algunas restricciones. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué me Ok, puedes- habría que analizar, tendríamos que nosotros ver con la partida arancelaria, lo podemos revisar y te podemos indicar. Lo único que sí me viene a la mente, lo primero que se me viene a la mente para este tipo de jugos es que deben cumplir el proceso de FCD, ¿no? De productos acidificados bajo la FDA, pero no que yo conozca hay una restricción para esa fruta, porque incluso me parece haberla visto en percha de otros proveedores, pero lo podemos revisar más adelante. O si tienes algo de qué es lo que se explicaron específicamente, nosotros podríamos revisar qué es lo que por qué no se puede, ¿no? Para entender un poquito el detalle. Ujú. Sí, claro que sí. En todo caso, eso te lo hago llegar de manera tal vez personal para ver cómo podemos ir analizando el tema. Fabuloso, ¿Sí? Hola fabuloso. Manuel, buenos días. Giovanni Hernández te saluda. Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Un gusto, muchas gracias. Bueno, gracias. Hace unos meses atrás me contacté contigo y me mandaste a tu representante aquí en Guayaquil, pero sigo esperando. Bueno, una pregunta. Yo maquilo higos a una cadena bien grande ahí en los Estados Unidos. Yo le entregué mi FDA a ellos. ¿Tengo algún problema si le entrego mi permiso a otro distribuidor? No, usted si tiene su FDA, usted puede, a ver, no es que lo va a entregar así. Cuando ya usted confirma la transacción, con mucho gusto usted ya les va a entregar. El importador le va a pedir el FDA para hacer la importación. Pero eso solamente usted lo debe entregar cuando ya es un hecho confirmado de que le van a hacer un pedido. No, No porque sea como... Ujú. yo trabajo ya un año y medio con ellos, yo les maquilo los higos, ¿sí? Higos. Entonces, últimamente le estoy maquilando también como es el babaco, que es una fruta que está creciendo bastante, es más, tengo un contacto ya en Emiratos Árabes, y el pechiche, que soy la única empresa que está haciendo aquí, aparte de otra empresa muy grande, ¿no? Entonces, justamente por interno ya voy a localizarle a tu representante porque quedamos en stand-by, pero era mi pregunta porque yo tengo FDA y he trabajado con ellos de un año y medio, entonces quiero aperturar mercado en la zona del Pacífico. Entonces, por ahí me estaban preguntando si es que yo tenía FDA y si lo he dado mi FDA a la empresa que está comercializando mi marca. La marca de ellos, Sí, perdón. el FDA, quien se lo va a requerir es el importador. El, im- el importador es el que lo requiere porque eso lo necesita para poder desagonizar el producto aquí en Estados Unidos, ya sea por pallet o por contenedores, ese siempre lo va a requerir. Pero sí, no hay ningún problema. Mi recomendación es que el FDA debe dárselo solamente cuando ya están haciendo una transacción, ¿no? Eso es importante, ¿ok? Perfecto, Manuel. Perfecto, esa era mi pregunta porque voy a negociar con otro distribuidor. No hay ningún problema. Darlis, póngale por favor a Giovanni los datos para entrar en contacto y volver y conversar y poderlo apoyar. Con mucho gusto. Gracias, Manuel. Bueno, no, encantado. Señor cónsul, el foro es suyo para dar el cierre a este evento de esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, creo que
se ha dicho, se ha dicho todo en este evento. Yo reitero mi agradecimiento a tu empresa, a Trade and Business Partners, por habernos el día de hoy compartido toda esta información tan importante sobre las exportaciones de Estados Unidos, sobre el mercado estadounidense, las características, todos estos tips importantísimos que nos has compartido. También agradecer obviamente a todos los compatriotas que se han dado cita a este evento. Creo que ha sido muy positivo y es como parte un poco también de toda la misión que tiene también el consulado. eh, que no solamente damos, digamos, los servicios consulares tradicionales, sino que creemos que también es importante con los compatriotas compartir estos espacios que les ayuden también a su crecimiento, a su bienestar. Obviamente quiero también agradecer a mi equipo, especialmente a Vanessa, quien ha hecho las coordinaciones correspondientes para que se haya concretado esta muy interesante videoconferencia, que espero que sea la primera de muchas. Y como te había dicho, lo que necesites, estaremos en contacto. El consulado siempre con las puertas abiertas, mientras sea todo en beneficio de nuestros compatriotas y de nuestro querido Ecuador. Así es que un abrazo enorme, Manuel, y también un saludo inmenso a todos nuestros compatriotas que nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una muy buena tarde. Bueno, acá ya es la tarde, en Ecuador es la mañana. Que tengan una excelente tarde y un excelente resto de semana. Muchas gracias y les vamos a pasar esta información al correo electrónico para que la tengan, ¿ok? Gracias nuevamente. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un Hasta buen luego. día. Gracias. Gracias. Hasta luego.